como bien decía Moisés al comienzo, a través de este medio, que de otra manera hubiese sido imposible que todos los que estamos en esta noche a través de esta plataforma y de los otros medios de comunicación, realmente nos podríamos encontrar en una reunión conjunta. Como oraba nuestro hermano, la iglesia no está detenida por la pandemia, ni va a estar detenida nunca, porque es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y de ella vamos a hablar en esta noche. Vamos a mencionar muchas de las cosas que se estuvieron diciendo. Voy a compartir la pantalla para compartir con ustedes en esta noche este mensaje que el Señor puso en mi corazón, y que realmente podamos analizar juntos algunos aspectos de la iglesia tanto en Jerusalén como en Antioquía, allí en sus inicios. Les invito a buscar Hechos capítulo 11 y vamos a leer a partir del versículo 19 y vamos a ver allí una iglesia con visión. Hechos capítulo 11, les invito a que puedan buscar en la palabra de Dios y que podamos compartir la palabra. Vamos a leer bastante de algunos capítulos aquí. Dice Hechos 11, 19 al 26, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quisiera detenerme en un momentito por este tema y ver qué importante que fue la diligencia de los hermanos en Jerusalén. Estos hermanos que habían conocido al Señor Jesucristo, ya los apóstoles estaban allí y habían experimentado personalmente y habían visto cómo el Señor había resucitado y les había enviado a predicar a todas las naciones, no solo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y la iglesia de Jerusalén, no como iglesia con autoridad, como diciendo todos tienen que estar bajo nuestra autoridad, sino interesados en saber qué era esto de que los gentiles habían recibido justamente el Espíritu Santo, porque habían conocido el Evangelio a través de estos hermanos que eran judíos helénicos, que habían llevado el Evangelio nada más ni nada menos que a esta ciudad que iba a ser una ciudad que realmente iba a extender el Evangelio aún hasta los confines de la tierra. Y mis queridos hermanos, permítanme decirles de que ha llegado hasta nuestros hogares. Estos hermanos que con el deseo de llevar el Evangelio, posteriormente lo vamos a ver, realmente hicieron eco de lo que es una iglesia con visión. Los hermanos de Jerusalén no envían a cualquiera, sino envían justamente a Bernabé. Y envían posiblemente a Bernabé porque Bernabé era bilingüe, podía hablar también el griego. Bernabé, que era de Chipre, era muy cercano a Antioquía, conocía muy bien esa zona y sabía perfectamente cómo podía dirigirse a aquel lugar.
Antioquía no era un lugar sencillo, era un lugar que competía aún con Corinto. Corinto era una ciudad colmada de pecado. Los marineros y la gente que andaba por ahí muchas veces decían vamos a corintiar, como diciendo vamos a poder hacer todo lo que querramos, y Antioquía no se quedaba atrás. Era una ciudad idólatra, era una ciudad que estaba entregada al pecado, y como en algún momento escuché, podríamos decir que era una ciudad ideal para aquel que deseaba todo pecado, y era una ciudad realmente de tormento para aquel que quería ser santo. Pero justamente los hermanos predican, estos hermanos que no son mencionados con nombre, son evangelistas que realmente quedaron en la palabra sin el nombre de cada uno de ellos, pero que abrieron la brecha, nada más ni nada menos que del evangelio allí a los hermanos de Antioquía. Y allí comienza a crecer el número de hermanos, que así lo detalla Lucas justamente, y llega Bernabé, que es enviado por los apóstoles de la iglesia en Jerusalén. Y Bernabé no era cualquier persona, como decíamos. Bernabé era una persona espiritual. Era una persona que Lucas lo destaca como un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un varón que podía ver perfectamente lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Mis queridos hermanos, qué importante fue enviar a Bernabé, porque no solo él se quedó con el hecho de que fue enviado por Jerusalén, sino que seguramente recordó el llamado que había tenido el apóstol Pablo a predicar, a enseñar a los gentiles. Y es así que Bernabé toma la iniciativa de salir a buscar a Pablo hacia la ciudad de Tarso. Recordemos que Pablo era de Tarso, y posiblemente cuando él es enviado desde Jerusalén porque querían matarlo hacia su ciudad natal, cuando llega a su hogar, muy posiblemente es expulsado por haberse convertido al cristianismo. Y seguramente Pablo no se quedó en ese lugar tan sencillamente como a esperar a ver qué pasaría, sino que seguramente comenzó a predicar el evangelio en todos los alrededores de su ciudad natal. Es por eso que la palabra que utiliza Lucas para buscar en el versículo 25 es una palabra que nos habla de alguien que estuvo indagando, que estuvo investigando, que tuvo que esforzarse para encontrar a Pablo. No es que fue a la dirección de la casa, tocó el timbre o golpeó las manos en aquel momento y pudo encontrar a Pablo. Tuvo que esforzarse. Ahora, Bernabé tenía en claro que la obra no era suya. Bernabé tenía en claro que la obra era de Dios y que él tenía que ir a buscar justamente a quien Dios había puesto para enseñar a la iglesia de los gentiles. Y es así que vuelven juntamente con Pablo, dispuesto a llevar el evangelio, a regocijarse. Bernabé le habrá contado todo lo que pudo ver allí en Antioquía, y dice Lucas que se congregaron allí todo un año, y por primera vez se los llamó cristianos. Los moradores de Antioquía eran normalmente muy común que les pongan un sobrenombre a todas las cosas, y muy probablemente este nombre cristianos era una burla que utilizaban para aquellos que seguían a Cristo. Para nosotros sabemos que es una honra, y para nuestros hermanos en aquel momento también lo fue. Ellos no reniegan de haber sido llamados cristianos, muy por el contrario. El apóstol Pablo justamente allí más adelante, cuando está en su defensa, predica el evangelio y dice Agripas, dice el rey Agripa, sí, por poco me persuades a ser cristiano, me querés hacer a mí también como lo sos vos. Y saben una cosa, aquí el apóstol Pablo y Bernabé comienzan una tarea de la cual la iglesia de Jerusalén era parte por la visión que tuvieron en aquel lugar. Ahora, mis queridos hermanos, la iglesia de Antioquía no era menos. Era una iglesia que enviaba hermanos espirituales
para llevar el Evangelio hacia el mundo. Ellos no se quedaron con todos aquellos que habían recibido para enriquecerse o para crecer solamente ellos, sino que pudieron levantar la vista y recordar lo que el Señor Jesucristo les había transmitido a los apóstoles de ir por todo el mundo. Y esta fue una base de operaciones, nada más ni nada menos que para 2 de los viajes del apóstol Pablo y un tercero que él pasa saliendo de Jerusalén y yendo hacia Antioquía. Y en el capítulo 13, versículo 1 al 4, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Nígero el negro, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y comenzando el primer viaje misionero. Qué importante es ver una iglesia que es sensible a lo que el Espíritu va marcando para cada uno de los hermanos. Qué importante para aquellos que estamos en liderazgo, para poder entender que tenemos que tener una visión amplia, que no tenemos que bajar la vista a estar solamente pendientes de lo que nos pasa aquí en Cipolletti, en Argentina, o lo que pasa allí en Cochabamba, en Bolivia. Hermanos, debemos levantar nuestra vista y ver cómo realmente la iglesia de Dios tiene que ser extendida por todo lugar, sobre toda la faz de la tierra. Qué importante fue que no solo enviaron a los hermanos, sino que también esta era una iglesia preocupada y ocupada por sus misioneros. Vayamos al capítulo 14, versículo 26. Dice: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Fíjense qué importante lo que destaca Lucas, que habían cumplido la obra de la que se le había sido encomendada por parte de los hermanos en Antioquía. Y versículo 27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué importante fue volver al centro de operaciones, aquel lugar donde realmente habían sido enviados, pero dice que estaba reunida la iglesia. Mis queridos hermanos, qué importante es que la iglesia en su totalidad esté comprometida con la obra misionera, con la visión extendida hacia cada uno de los lugares donde el Señor quiera utilizarnos como iglesia. Una iglesia con visión. Vamos a ver también que Antioquía y Jerusalén eran iglesias interdependientes. Saben, en la actualidad podemos ver que las iglesias cada vez son más independientes. Iglesias que aún se llaman iglesias independientes, creyendo que la iglesia realmente es de cada uno de los pastores que están al frente siendo responsables. Antioquía era una iglesia interdependiente justamente con la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 11, versículo 27, donde dejamos hace unos minutitos, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Aquí vemos una iglesia interdependiente. Qué hermoso sería, hermanos, que podamos tener esa actitud desde Bolivia hacia Cipolletti, de Cipolletti a Bolivia y en cada uno de los confines de la tierra. Entender que somos una sola iglesia, entender que mis hermanos que están allí en Bolivia son tan importantes como los hermanos que tengo aquí en Cipolletti y los que hemos compartido muchas cosas juntos. Dice que fueron enviados justamente desde la iglesia de Jerusalén profetas. La iglesia de Jerusalén no solo se quedó con enviar a Bernabé, después sabiendo que había ido seguramente Pablo, sino que también envían profetas. Este Ágabo, este profeta, es el mismo que anticipó lo que le iba a ocurrir al apóstol Pablo luego de su tercer viaje misionero cuando llegaría a Cesarea, de que iba a ser atado y que iba a sufrir justamente muchísimo. Un pasaje precioso que nos recuerda lo importante que era ser aún puesto en sacrificio al apóstol Pablo, entregar su vida por la causa del Señor Jesucristo. Y este hermano daba a entender, dice, o sea, explicaba lo que el Espíritu estaba queriendo decir, que vendría una gran hambre. Esta gran hambre justamente es detallada aún por un historiador llamado Josefo alrededor del año 46 después de Cristo, y dice que en Jerusalén se vivió una gran hambre. El apóstol Pablo pedía inclusive ofrendas para los hermanos que habían quedado en tanta necesidad en Jerusalén. Y realmente estos hermanos eran expulsados de sus hogares, eran desheredados, y aún la situación económica no era la mejor. Parece un poco lo que estamos viviendo en la actualidad, no solo en la Argentina, en todo el mundo, aún en Bolivia. Sabemos que esto es un problema mundial. Ahora, saben mis hermanos, la iglesia de Antioquía fue una iglesia sensible porque se sentía que pertenecía también con la iglesia de Jerusalén a la misma iglesia. Dice que fueron movidos voluntariamente y los hermanos, los discípulos, dice que comenzaron a dar conforme a lo que cada uno tenía. No desprecia a Dios las dos monedas como daba esa viuda, no desprecia a Dios lo que damos para la gloria y para cada uno de nuestros hermanos, porque realmente muestra el amor, y qué importante es que dice que Dios ama al dador alegre. Mis queridos hermanos, sabían que era una necesidad en sus corazones ser parte de la solución que necesitaban tener los hermanos de Jerusalén. A veces oramos por las necesidades de los demás y creemos que las soluciones tienen que descender como en el desierto, el maná del cielo. Y mis queridos hermanos, el Señor te quiere usar a vos, me quiere usar a mí, lo quiere usar a usted. El Señor quiere que seamos brazos extendidos de su amor, de su gracia. Estos hermanos entendieron la importancia de ser parte de la solución que tenían, que necesitaban los hermanos en Jerusalén. Pero los hermanos en Jerusalén, cuando son enviados nada más ni nada menos que Bernabé y Saulo, y dice que los llevaron a los ancianos, fíjense como detalle, ya no se los llevan a los apóstoles, sino que son llevados a los ancianos. Anteriormente lo administraban los apóstoles y luego lo empezaron a administrar justamente los diáconos, y después justamente dice Lucas que es enviada a los ancianos. Pero dice que la iglesia en Jerusalén, en el capítulo 12, versículo 25, envían a Bernabé y a Saulo nuevamente para seguir con su tarea. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, el de haber llevado la ofrenda, volvieron de Jerusalén, llevándolo también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La iglesia de Jerusalén ya no pensaba como mirando a ver qué pasaba en Antioquía, sino que veían a los hermanos como sus hermanos. Eran gentiles, pero realmente eran hermanos de una sola iglesia. Ya no había barrera, ya no había pared,
Ya no había separación, solo una misma iglesia. Y aquellos hermanos fueron enviados, tanto Bernabé como Saulo o Pablo, realmente fueron enviados con el propósito de seguir haciendo crecer a la iglesia en aquel lugar. Y eran una iglesia interdependiente. Pero también vamos a ver en este tercer punto, vamos a tratar de ir rápido, que la iglesia tanto en Jerusalén y Antioquía era una iglesia ocupada en la sana doctrina. Fijémonos allí justamente en Hechos capítulo 15, vayamos allí al pasaje donde nos habla del concilio en Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Dice el versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Dice el versículo 12, ya estando allí en Jerusalén, dice la palabra de Dios que había algunos hermanos que habían creído de la secta de los fariseos, y eran estos quienes trataban de imponer no solamente el creer en Jesucristo, sino en que sean circuncidados y que guarden la ley de Moisés. Y dice que Pablo y Bernabé discutieron con ellos porque estos hermanos habían descendido o habían subido de Jerusalén hacia Antioquía llevando estas enseñanzas que justamente Jacobo o Santiago dice que no las habían enviado ellos, sino que era algo que había nacido de estos fariseos y querían llevar una enseñanza errónea a la iglesia de los hermanos gentiles allí en Antioquía. Y dice el versículo 12 que luego de que Pedro expusiese cómo Cornelio recibe el evangelio y cómo ve que en aquel lugar muchos reciben a Jesucristo y reciben el don del Espíritu Santo, dice que entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Qué hermoso momento habrá sido escuchar a Bernabé y a Pablo contar lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Pero ellos estaban comprometidos con la buena enseñanza, con la sana enseñanza de la palabra de Dios. Recordemos que allí todavía no tenían las escrituras, al menos del Nuevo Testamento, no tenían justamente la palabra física como la tenemos en nuestros hogares o en el celular o donde la tengamos para poder leerla. Y mis hermanos, ellos estaban queriendo decir que ya eran libres porque Jesucristo los había hecho libres, y como Pablo va a decir en una de sus cartas, poniendo que no vuelvan a las prácticas que solamente los esclavizaban. Y allí escuchan los hermanos todo lo que había ocurrido en Antioquía. Pero estos hermanos que estaban comprometidos con enseñar una sana doctrina no eran solamente los de Antioquía, sino que también los de Jerusalén. Y fíjense, luego de exponer algunos pasajes seguramente de Amós y de algunos otros pasajes del Antiguo Testamento que hace referencia justamente a Jacobo, medio hermano del Señor, que el mismo escritor de la carta de Santiago. Dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia salud.
Dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, dice, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Sila, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Dice que así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Dice la palabra de Dios que los hermanos de Jerusalén no solo enviaron a Pablo y a Bernabé, sino que también buscaron hermanos espirituales, hermanos que iban a ser de bendición, porque era necesario para esta ocasión. Y era necesario no solo volver a enviar a aquellos que habían venido de Antioquía, sino enviar nuevamente hermanos desde Jerusalén para que puedan transmitir lo que verdaderamente el Señor quería de su iglesia. Mis queridos hermanos, en esta noche quisiera que nos preguntemos si tanto allí en Cochabamba como aquí en Cipolletti somos una iglesia interdependiente, una iglesia con visión, con sana doctrina. La gran comisión no está terminada. El Señor Jesucristo nos envía a llevar la palabra por toda la faz de la tierra. El Señor Jesucristo nos envía a levantar la vista. El Señor Jesucristo es el dueño de su iglesia, y si ustedes habrán visto, en todos los párrafos decía la iglesia de Jesucristo. Y esto es para que nos quede bien en claro a cada uno de los que componemos la iglesia. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Jesucristo. Y aquellos que estamos en liderazgo tendremos que rendir cuenta al príncipe de los pastores, como lo dice el apóstol Pedro. Ahora, mis hermanos, quisiera que en esta noche podamos levantar nuestra vista, salir de aquellos problemas que nos rodean, que muchas veces nos hacen bajar la vista y solamente pensar en nosotros. Recuerdo alguna vez que estábamos saliendo en muchas oportunidades con Carol a través de un deseo y un trabajo que el Señor había puesto en nuestras vidas de visitar a los hermanos misioneros en común acuerdo con mis coancianos. Realmente recuerdo un hermano que se me acercó un día volviendo de un viaje y me dice, no, ¿por qué te vas tanto? No quiero que te vayas tanto. Y le digo, es que nos necesitan en otros lugares, tenemos que servir. Y acá también te necesitamos, pero acá somos muchos. Necesitamos realmente salir de nuestra comodidad, y aún aquellos que no están quizás trabajando con gran actividad, reemplazar a aquellos que están trabajando con mayor actividad para que otros puedan salir a hacer otras tareas. No creo que Bernabé haya estado de más en la iglesia de Jerusalén. No creo que Silas o Barsabás hayan estado de más. No creo que Pablo haya estado de más en la iglesia de Antioquía. Muy por el contrario, fueron hermanos valiosos, espirituales, defensores de la sana doctrina, con una visión clara, pero hermanos que fueron enviados por iglesias
que tenían amor por las almas, que tenían amor por hermanos que estaban pasando necesidad. Y qué importante, hermanos, es que en esta noche levantemos nuestra vista y nuestra visión no sea el árbol, como decimos comúnmente, sino el bosque. Que podamos ver más allá de lo que tenemos enfrente, que podamos entender que el Señor irá con nosotros en cada paso que demos, tomados de su mano para cumplir la gran comisión. Pero en segundo lugar, mis hermanos, quisiera que recordemos y que vayamos a 1 Corintios, como el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de aquel lugar, y les recuerda algo importantísimo. Capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o a todos nos dio de beber, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hermanos, somos un cuerpo. No somos varios cuerpos en distintos lugares. Somos una sola iglesia distribuida geográficamente en distintos territorios, pero somos una sola iglesia, somos un cuerpo y como cuerpo necesitamos que los miembros correctos trabajen en los lugares que más se necesitan. Qué importante es ver un cuerpo sano que realmente trabaja completo. En estos tiempos, en estos días, estamos haciendo algunos arreglitos en casa que siempre quedaron pendientes y tenemos uno de los albañiles que realmente es excelente y le doy gracias a Dios por nuestro hermano porque es un hermano en Cristo llamado José Luis. Y mis queridos hermanos, antes de conocer al Señor en un accidente, él pierde un brazo y trabaja con un solo brazo. Ahora usted tiene que ver cómo ese hermano coloca las cerámicas, cómo ese hermano levanta una pared, cómo ese hermano trabaja con un solo brazo. Es algo admirable, es algo que uno se queda mirando. Y pensaba cuando lo miraba y decía cuánto se tiene que forzar el resto del cuerpo porque hay uno que está deficiente. Y a veces la iglesia tiene que ser carenciada de ese hermano, de esa hermana que tiene la capacidad puesta por Dios para servir en medio de su pueblo, quizás porque no lo quiere hacer o quizás porque hay una iglesia que quiere retener o retenerla o retenerlo. Mis hermanos, somos un solo cuerpo, debemos mirar con una visión extendida, debemos ser interdependientes los unos de los otros porque nos necesitamos. Pero por último, en esta noche quisiera que entendamos que es importante que en conjunto, como iglesia, también defendamos la sana doctrina. El apóstol Pablo le va a escribir a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántas fábulas son las que se predican en la actualidad a través de distintos medios sobre toda la faz de la tierra? ¿Cuántas mentiras del diablo se utilizan para engañar a las personas disfrazados como cristianos que no lo son porque predican un evangelio muy distinto a lo que la palabra de Dios nos dice? Estos hermanos que estaban en Jerusalén estaban sufriendo juntamente con los hermanos de Antioquía, aquellos que querían imponer una doctrina que era falsa.
una predicación que no venía de parte de Dios. El Señor Jesucristo les había hecho libres. El Señor Jesucristo realmente había limpiado todos sus pecados y ya no había obra que adicionara a la obra perfecta, maravillosa, que hizo nuestro Salvador a favor nuestro. Mis hermanos, en esta noche quisiera decirte que el Señor Jesucristo está buscando una iglesia que tenga una visión clara de la necesidad que hay en el mundo entero. El mundo entero está puesto de rodillas frente a un pequeño virus. Y Dios ha demostrado que el hombre no tiene autoridad absolutamente sobre nada, a menos que Él lo permita. Y en esta noche, como iglesia allí en Bolivia, como iglesia aquí en Argentina, debemos levantar nuestra vista y entender que hay necesidad sobre toda la faz de la tierra. ¿Quién está dispuesto a servir al Señor para ir? ¿Qué iglesia está dispuesta a mirar más allá de los barrios, de los lugares donde estamos, a extender el Evangelio? Qué importante es que llevemos un Evangelio de verdad en un mundo que está plagado de creencias, de mentiras que solo ha formado Satanás para confundir a las personas, para que sean perdidos en la condenación eterna. Mis queridos hermanos, les abrazamos con mucho cariño de aquí de Argentina. Deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga, pero qué importante sería que tanto ustedes como nosotros no terminemos esta reunión diciendo qué lindo momento que pasamos, sino que podamos interesarnos los unos por los otros y atender a cada uno de los pedidos de oración, pero no simplemente con anotar un pedido, sino con trabajar en conjunto en aquellas cosas que Dios quiere usarte y que Dios quiere usarme. Que el Señor les bendiga en esta noche y que podamos realmente disfrutar de lo más precioso que en esta noche tenemos, que es esta comunión en Cristo Jesús, y que toda la gloria sea para nuestro Salvador, aquel que nos dio vida y vida eterna.